el abogado Alberto Elías Beltrán me haya aceptado esta llamada, que fue quien removió a Santiago Nieto de la FEPADE. Abogado, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Joaquín, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. A ver, ¿por qué quitó a Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? Bueno, removí a Santiago Nieto, exfiscal especial en materia de delitos electorales, toda vez que, como tú sabes, en días pasados hizo diversas declaraciones, y en dichas declaraciones se hicieron públicas hechos y datos relacionados con diversas investigaciones a su cargo. Que esto que fue, reveló nombres, montos, fuentes de financiamiento de diversos partidos políticos e inclusive también investigaciones vinculadas o relacionadas con candidatos independientes, información que en términos constitucionales de nuestra Constitución Política y del Código Nacional de Procedimientos Penales son estrictamente reservados. Esto posiblemente violentando los principios de presunción de inocencia y debido proceso, lo que puede provocar o puede tener como consecuencia que una persona presuntamente o probablemente culpable o responsable de la comisión de algún delito quede impune y, peor aún, quede en libertad también. Entonces, estos violación o que violentan esos principios legales y constitucionales inciden de manera directa en nuestro Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, que fue publicado el 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, en donde establece diversos compromisos que obligan, por ejemplo, a nuestros servidores públicos a aplicar el marco jurídico vigente, a proteger datos personales y también aplicar los principios del sistema de justicia penal acusatorio y garantizar el acceso a la justicia. En ese sentido fue que tomé la determinación de remover de su cargo al exfiscal de la FEPADE. Ahora, dígame, estoy hablando con el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. ¿Usted habló con él para informarle que había sido removido o se quedó con lo que había publicado básicamente Reforma sobre Emilio Lozoya? Platiqué con él y le informé de la determinación que tomé el día viernes pasado de removerlo. ¿Y qué le dijo? Le dije que lo que te estoy comentando, que a mi consideración había violentado nuestro código de conducta y también muy probable había violentado los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y que la Procuraduría General de la República no podía permitir que por errores o supuestos errores de los servidores públicos pudiera beneficiar a algún probable responsable de la comisión de un delito y que estos quedaran en libertad e impunes. Se refería básicamente al caso de Emilio Lozoya, ¿no? No necesariamente ese caso, como te comenté, no nada más fueron datos o hechos vinculados a esa investigación que comentas, sino también de otras. Entonces sí es importante que la Procuraduría, como garante de la legalidad y garante también de que se cumplan con los principios de nuestro nuevo sistema penal acusatorio en México, no se atenten con estos principios y generar impunidad. Es importante señalar que con esta decisión garantizamos que las investigaciones que tienen en curso se apeguen a derecho y en ningún momento más bien evitar que por algunas circunstancias se quede impune alguna investigación. Ahora, el licenciado Elías Beltrán, la percepción que hay es que esto fue una reacción por lo que publicó Reforma. No, en absoluto. Es derivado de diversas declaraciones que hizo en días pasados el exfiscal. ¿Me puede decir referente a qué casos? Porque yo no lo... Mira, no te puedo comentar en específico, sino yo también estaría violentando el debido proceso, pero se refieren básicamente a nombres y montos de financiamiento a diversos partidos políticos y de investigaciones relacionadas con candidatos independientes, lo cual, como te señalo, es estrictamente reservada esa información. Ahora, el tema es que, insisto, la percepción es porque mencionó el caso de Emilio Lozoya. ¿Le preguntó usted si ahí efectivamente había hecho esa declaración? Bueno, yo lo comenté y evidentemente para tomar esta determinación el día viernes es que estuve yo analizando todas las declaraciones que estuvo realizando el señor Santiago Nieto y en esa medida considero que se violentaron estos principios de presunción de inocencia y debido proceso y evidentemente también nuestro código de conducta, y por eso hice esta determinación de revocarlo de su cargo e informar de manera inmediata al Senado de la República para que ellos ejerzan sus facultades constitucionales. Sí, ahora, entonces, pero le insisto yo en este tema de Emilio Lozoya. Usted le preguntó si efectivamente había hecho esa declaración, porque podría argumentar en el Senado, oye, yo no hice esa declaración. Bueno, sí le comenté que había diversas declaraciones que al parecer violentaban estos principios en nuestro código de conducta. ¿Y él qué le dijo? Derivado de eso es que era la remoción. ¿Y él qué le dijo?
Y él me dijo que él consideraba que no se violentaban esos principios, y le dije, bueno, pues podrás ejercer tus derechos conforme a la Constitución y nuestras normas legales, pero que la decisión ya había sido tomada y que le estaba notificando en este momento su remoción del cargo y que se le iba a informar de manera inmediata al Senado de la República. ¿No cree usted, señor procurador? Ya sé que usted es el encargado de la Procuraduría, no de los medios, que se informó muy mal de este cese. Mira, muy corto. Puede haber sido corto, pero sí es importante señalar que se están violentando diversos principios y por ende también nuestro código de conducta. También es importante señalar que está garantizada la autonomía, ¿sí?, de todas estas investigaciones a través de la propia Fiscalía. La Fiscalía especializada no es el fiscal, ¿sí?, es toda una estructura que se garantiza su autonomía en la determinación de sus decisiones, de las investigaciones, y así continuaremos siendo en la Procuraduría. No se afectan estas investigaciones, al contrario, se están garantizando que estas investigaciones se apeguen a derecho y que no se violente ningún principio para efecto de que ningún responsable de la comisión de un delito quede en libertad y se genere impunidad. Ahora, usted tiene claro que la reacción generalizada ha sido de rechazo a este cese y que lo vinculan por una defensa de la PGR a Emilio Lozoya. Yo considero que se está defendiendo a la víctima, en este caso, que puede ser como en otros muchos la sociedad, que es lo que estamos garantizando con esta decisión, para efecto de que las investigaciones se conduzcan con pleno apego a los principios de nuestra Constitución y del sistema penal acusatorio en México, y así evitar que probables responsables queden en libertad. Es lo que se está buscando con esta decisión, y no nada más es para Santiago Nieto, sino para cualquier servidor público de la Procuraduría que pretenda violentar por sus errores o supuestos errores cualquier principio, y en especial en este caso el de debido proceso. Él sí, Santiago Nieto sí le confirmó que había hecho esa declaración al diario Reforma. Me comentó que había hecho diversas declaraciones y que él consideraba que no se violentaban esos principios, pero en ese sentido yo tomé la determinación para que el Senado pueda restituirlo, o en su caso nombrar a un fiscal que cumpla con todos los valores éticos y jurídicos como nos señala nuestra Constitución y nuestro Código de Conducta. La salida hasta ahora del fiscal especial no ya mata la investigación del caso Bedrek y su vinculación posible a exfuncionarios, como se ha mencionado, a Emilio Lozoya, y a partidos políticos. No, en lo absoluto. Como te comenté, esta decisión garantiza que esa y otras investigaciones que tiene a cargo la Fiscalía se apeguen a derecho y puedan determinarlo con plena autonomía. Sí. Ahora, ¿qué va a responder, señor encargado del despacho, abogado Elías Beltrán, a todos los partidos de oposición, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos y un gran sector de la sociedad que está en desacuerdo con este cese que ordenó usted? Mira, yo estoy tranquilo porque es una decisión técnica apegada a derecho, con facultades que me da la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y que garantiza el pleno acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y que las investigaciones se lleven conforme a derecho y evitar que se violente cualquier principio que pueda tener como consecuencia la libertad de probables responsables. También se había dicho, se ha insistido que fue una orden que recibió usted del presidente de la República. Fue una decisión que tomé de manera individual en pleno ejercicio de las facultades que tengo como encargado del despacho por suplencia en ausencia del titular de la Procuraduría General de la República. O sea, ¿no fue una orden del presidente de la República? Fue una decisión que yo tomé, no tuve ninguna instrucción. Hay que recordar que la Procuraduría General de la República desde hace muchos años tiene una autonomía técnica y de gestión, y en esa plena autonomía fue que tomé la determinación de remover del cargo al exfiscal de la FEPADE. ¿Y usted no lo comentó con el presidente, ni con el secretario de Gobernación o con alguien antes? No, en lo absoluto. Ahora, vamos a escuchar esto, me permite un instante. Israel Aldave. Joaquín, muy buenas tardes. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, afirmó que esta misma semana se citará ante el Pleno de la Cámara al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que explique los argumentos que lo orillaron a destituir al fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, y al mismo tiempo otorgarle el derecho de audiencia al ex titular de la FEPADE. Esta semana yo creo que no tiene ningún sentido dejar pasar más el tiempo. Yo creo que se tiene que resolver y tiene que resolver pronto esto. Yo considero que debe ser en esta semana y debe ser en una sesión escuchar los argumentos y decidiremos. Mientras tanto, Joaquín, los senadores del PAN, PRD y PT han formado un bloque en defensa de Santiago Nieto Castillo y anuncian que en la sesión de este martes presentarán, Joaquín, un punto de acuerdo para objetar la destitución del titular de la FEPADE. Joaquín. Gracias, ¿qué le parece? Gracias, Israel Aldave. ¿Qué le parece? Va a comparecer usted forzosamente, ¿no?
Mira, en términos de nuestra ley orgánica, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que puedo ejercer todas las facultades que en el artículo 6 de esta misma ley orgánica son indelegables para el procurador. Pero establece una excepción, que es precisamente la fracción primera del artículo que te comento, que establece la de comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones establecidas en el artículo 69 y 93 de la Constitución Política de nuestro país. En ese sentido, tendría que estar esperando en qué términos viene la solicitud de comparecencia por parte del Senado para ver si estoy en condiciones y con facultades de comparecer. Sin embargo, es importante señalar que haremos todo lo que tenga facultades para que el Senado de la República pueda ejercer sus facultades conforme a derecho y en términos constitucionales, dándoles y proporcionándoles toda la información que requieran. O sea que tiene la posibilidad, tiene un recurso legal para no responder a este citatorio del Senado. Más que un recurso legal, te diría, no puedo violentar lo que me mandata esta suplencia por ausencia del titular de la Procuraduría y tampoco me gustaría que por esas circunstancias se altere el orden constitucional democrático que establece el régimen para poder restituir o confirmar la decisión de remoción que realicé el viernes pasado. O sea que sí, respetaremos siempre la decisión del Senado de la República. O sea que si lo citan irá. Sí, siempre y cuando no violente el marco legal que me rige como suplente por ausencia del titular de la Procuraduría General de la República. O sea que al encargado del despacho por ausencia del titular no lo puede citar el Senado. Tendría que analizar y ver cómo es el fundamento y la motivación que tiene el Senado para llamarme a comparecer. Pues pero siempre se le darán, se apoyará y se le dará toda la información que requiere el Senado para su determinación y el ejercicio de sus facultades constitucionales. Porque también va a citar a Santiago Nieto y Santiago Nieto ha dicho que sí va a ir. Él podrá ejercer sus derechos conforme al procedimiento que estableció el Senado de la República. Aquí le puedo comentar algo aquí entre usted y yo. ¿Sí? Por supuesto. Yo creo que sería muy mala señal que lo citara el Senado y no fuera, Sí, si cumple el citatorio con las condiciones legales para que yo pueda comparecer, será un placer comparecer ante el Senado de la República. Y no había modo de que pues, incluso los orientaran para que eso no fuera un obstáculo, porque también, déjeme pensar mal, ¿sí? Y a lo mejor atinamos. Pueden no citarlo de acuerdo a lo que señala la ley para que usted tenga el recurso legal de no ir y señalar que no quiso comparecer. No, yo estoy cierto que el Senado de la República, con el marco jurídico que me rige como encargado del despacho por suplencia en ausencia del titular de la Procuraduría General de la República, y no tendremos ningún problema en ese aspecto, y siempre estaremos apoyando al Senado de la República y acatando lo que las determinaciones que tomen a efecto de poder cumplir con el marco legal de nuestro país. Usted había dicho el mismo 17 que en el caso Obedrek se llegará hasta las últimas consecuencias, pues se tienen grandes avances. Próximamente va a haber resultados relevantes e importantes. Correcto. Va a llegar en el caso Obedrek hasta las últimas consecuencias después de este triunfo que tuvo Emilio Lozoya. Yo no veo ningún triunfo, más bien es una decisión que se toma para que las investigaciones que tiene FEPADE se conduzcan apegados a los principios constitucionales y legales, y siempre llegaremos a las últimas consecuencias, agotando todas las líneas de investigación que se tienen en las investigaciones, no nada más en este caso, sino en todos los casos de la Procuraduría General de la República. Pues yo lo aprecio mucho, abogado Alberto Elías Beltrán, que me haya aceptado, que me haya contestado con esta claridad, y yo veo que hay un conflicto, pues déjeme decírselo también, más que legal, político e incluso social, porque hay una mayoría que rechaza este cese. Sí, Joaquín, lo que te quiero comentar es que fue una decisión de orden técnico y no político, y estamos tranquilos de esa decisión que tomé el día viernes pasado, por lo que estaremos esperando la determinación del Senado en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Yo sé que lo citarán para el miércoles. No he recibido, hasta donde tengo conocimiento el día de hoy, de ningún citatorio, pero como te digo, siempre apoyaremos al Senado de la República para que pueda tomar sus determinaciones y ejercer sus facultades constitucionales. Ya iba a enfrentar cara a cara a Santiago Nieto. No hay ningún problema, si así es el procedimiento y así están las facultades que tengo, así se hará. Bien, pues le aprecio mucho y
y le pido que sigamos en comunicación. ¿Le parece bien? Por supuesto. Gracias, Alberto. Igualmente, que tengan una excelente tarde. Igualmente, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, su procurador jurídico de asuntos internacionales de la PGR, por eso es el encargado del despacho en ausencia de su titular, Raúl Cervantes, que denunció el pasado día 17.